Bueno. Hola, buenos días a todos y todas. Otra vez aquí en un espacio científico para que disfrutemos juntos esta manera que tenemos de encontrarnos, que seguimos sosteniendo. Bueno, contarles por ahí algo sobre la actividad del viernes próximo, que de todas maneras ustedes lo ven en las redes y les llegan los mails y demás, pero bueno, nada, me parece bueno anunciarlo, ¿sí? Que son los grupos en pandemia, clínica y apuntalamiento, a cargo de Carlos Pachuk y Lucía Edelman, del grupo de espacio de grupos de la APPG. Y en la actividad de hoy, bueno, la verdad que tengo el enorme placer de presentar a Leila Bancek, que ya estuvo con nosotros el año pasado, y la verdad que el tema de hoy es lo que el gesto interpela de la clínica psicoanalítica actual. Y la verdad que es un tema re interesante, poco trabajado en general dentro de los psicoanalistas, dentro del psicoanálisis. Y bueno, tenemos este lujo de Leila, que viene trabajándolo desde hace muchos años, en profundidad, detalladamente, con distintos autores, desde la filosofía, desde el psicoanálisis. Así que bueno, la voy a presentar para que después empecemos a trabajar. Vamos a trabajar donde Leila va a hacer una presentación de su tema, y después vamos a intentar conversar, ¿sí? Vamos a intentar conversar. Ya saben que desde el chat pueden hacer comentarios o pueden hacer preguntas, pero después le vamos a avisar a Patricio que abra los micrófonos para que podamos tener intercambio. Leila Bancek es licenciada en Psicología de la UBA, es especialista en Psicología Clínica, disculpen, vengo de atender y estoy hablando muy fuerte con la computadora, con orientación psicoanalítica, también de la UBA, diplomada superior en estudios y políticas de juventudes de América Latina de Flaxo, investigadora becaria de UBACIT, de maestría en psicoanálisis de la UBA, docente UBA, coautora del libro La infancia intervenida, Ciencia, Clínica y Política del 2019, que recomiendo, entre otros artículos científicos, y supervisora de dispositivos clínicos territoriales sociocomunitarios de infancia y adolescencia. Te damos la bienvenida, Leila, y queremos escucharte sobre este tema que es sumamente interesante, apasionante y un verdadero operador clínico. Bueno, muchísimas gracias, Nélida, por la invitación y a toda la APPG. La verdad es que es un lujo poder conversar con todos los que se hicieron hoy presidentes, veo que somos varios, para poder, bueno, conversar algunas líneas de investigación que, como vos decías, vengo trabajando en los últimos años sobre la noción de gesto como operador clínico, ético y político del psicoanálisis, privilegiando, ¿no? Un operador que podríamos leer privilegiado dentro de la obra de algunos de los psicoanalistas valientes que abordaron el tema, bueno, con mucha dignidad. Pensaba hoy, ¿no? Cuando terminaba de preparar lo que íbamos a conversar, de ordenar lo que íbamos a conversar, y cuando me refiero a dignidad, ¿no? Pensaba en el sentido del sujeto del inconsciente, ¿no? La dignidad que porta el sujeto de lo inconsciente, el ser hablante, el parletre. Y algunos de esos valientes, bueno, han sido Winnicott con su gesto espontáneo, Piero Lanier con el gesto, ¿no? Con su noción de pictograma, y gesto de Eros también, cuando toma la forma del gesto de Eros. Bien interesante, también bien interesante las marcas que
de algún modo estos desarrollos van ¿no? Dejando en la obra de Lacan también, junto a las marcas de algunos otros pensadores, filósofos, digamos, autores de la filosofía occidental y oriental, ¿no? Para pensar el tema del gesto. Bueno, les decía entonces, de los psicoanalistas, bueno, fundamentalmente la referencia a Winnicott, a Piero Lanier, a Lacan, que han trabajado en profundidad el tema, pero bueno, hoy voy a centrarme fundamentalmente en algunas, voy a tratar de que pensemos juntos algunas pinceladas de la investigación que les contaba para avanzar con algunas puntualizaciones sobre la potencia o lo que interpela de la clínica, como convocábamos en el título, de la clínica actual, el gesto en términos generales, y el gesto, ¿no? De amor, si llegamos, al menos alguna pincelada al final, el gesto de amor en su particularidad, ¿no? En tanto operador crucial de la constitución subjetiva, ¿no? Y de lectoescritura en la clínica psicoanalítica. El cual, bueno, en los desarrollos, nos vamos a ir metiendo en algunos desarrollos que propone Lacan sobre el tema, con sus propias especificidades, ¿no? Sitúa el gesto como un operador clínico con sus propias especificidades, al menos es mi operación de lectura, de algunas referencias que he encontrado desde el principio de la obra de Lacan hasta el final, y en varios de los seminarios intermedios, fundamentalmente, de la enseñanza intermedia. Bueno, entonces les decía, el gesto con sus propias especificidades, y a esto me refiero con su función, su lugar, su tiempo y su movimiento, ¿no? Sus relaciones y sus diferencias respecto a otro tipo de signos, como nos va a ampliar Lacan en la primera enseñanza, ya desde la primera enseñanza, al retomar a San Agustín, y la primera tópica freudiana, ¿no? Con, entonces, sus relaciones y sus diferencias respecto de otro tipo de signos, e incluso del significante. Pero bueno, nos vamos a ir metiendo poco a poco en la cuestión, esto es como a modo de introducción. Les cuento un poco mi hipótesis, que es bueno, mi hipótesis de tesis de maestría, y un poco, bueno, lo que vengo investigando en el proyecto UBASIT en curso, que aborda la cuestión de cuerpo. Cuerpo, ahí se cortó, ¿eh? No se te escucha. ¿Ahí? Ahí sí. A ver. Un segundito, a ver si puedo pasar a datos, que parece que se entrecorta. Un segundo. Dale. No se te escucha. Ahí está. Ah, ahí está. Listo. Bueno, a ver si ahí tenemos mejor suerte. Les decía entonces que mi hipótesis de tesis de maestría, parte de la hipótesis, que como les decía también se desprende de una operación de lectura de la enseñanza de Lacan sobre el gesto,
en general, y el gesto, digamos, de amor en particular, un poco se desprende de mi praxis del psicoanálisis en diferentes contextos, ¿no? Diferentes contextos de extremo desamparo, violencia y de privaciones, de lo cual, bueno, a partir de esta lectura y de este trabajo de articulación teórico-clínica es que planteo el gesto como un operador constitutivo y constituyente del sujeto, ¿no? Que introduce esas texturas, esas primeras texturas y coloraturas que le dan volumen al lenguaje al hacer una primera articulación entre afecto, cuerpo y goce, ¿sí? Esto posibilita, ¿no? Un poco la propuesta de leerlo en esta clave, que son los gestos los que posibilitan ese salto del campo del signo al del significante, de la acción, de algún modo, al acto. Del lenguaje, siguiendo a Lacan, un poco más adelante en su enseñanza, a la langue, como una lengua entre otras múltiples, ¿no? Entonces, el gesto, les decía, como origen del lenguaje humano y su función retórica, interesó a autores de distintos campos disciplinarios, desde la antigüedad hasta la época actual, ¿no? Esto saliéndonos un poco del campo psicoanalítico, pero no sin seguir algunas pistas de estos autores en la obra de, bueno, de psicoanalistas que nos interesan retomar para pensar el gesto, ¿no? Como les decía, Winnicott, Pierre Lanier, Jacques Lacan, aunque hoy nos centremos en Lacan. Les decía entonces que la potencia creadora del gesto fue permeando distintos lenguajes y saberes que siguen los inicios del paso humano y sus vestigios, como es el caso de disciplinas, ¿no? O saberes como la filosofía, la política, la religión, la filología, ¿no? La antropología, la sociología. Ay, denme un segundito que me están tocando el timbre, perdón, un segundo. El sonido. Ahí está. Les decía entonces, esperemos ya sin interrupciones. Sí, dale. Les decía entonces que algunos autores investigaron el tema, ¿no? Les decía, bueno, les había comentado, llegué hasta la antropología, la sociología, la literatura, poesía, teatro, danza y el psicoanálisis. Algunos autores de estos campos lo han investigado con mayor detenimiento y, como les decía, ¿no? Dignidad, al menos en mi operación de lectura, convirtiéndose en referentes ineludibles, canónicos sobre el tema, y otros lo han tomado como más secundario o accesorio al lenguaje, ¿sí? Digamos, a un lenguaje con un poder mucho más hegemónico en el campo de la lingüística, ¿no? Incluso de la filosofía. Me interesa situar entonces los desarrollos de algunos autores puntualmente, que es muy resumidamente, que nos permitan leer las marcas, ¿no? Y las interlocuciones que resonaron en el modo novedoso lacaniano de postular el gesto como operador de lectoescritura clínica, ética y política dentro del campo psicoanalítico, y que a su vez
¿no? Lo interpelan a la luz de las problemáticas complejas de las subjetividades de la época actual, ¿sí? Vamos a ver en el encuentro de hoy a qué podemos arribar de todo esto, y en todo caso, bueno, ¿no? Nos reencontraremos en alguna otra oportunidad para seguir conversando. Entonces les decía que distintos autores se ocuparon del gesto articulando fundamentalmente afecto, cuerpo y lenguaje en su dimensión retórica, ¿no? Que deja al sujeto en el umbral del acto creativo y humanizante, que se consuma en el instante de su forma singular de habitar el mundo. Una productividad que es anterior al producto, ¿no? Sigamos como la clave esto, ¿no? Del lenguaje oral, escrito, esas dicotomías entre lo verbal, lo preverbal, ¿no? Que nos extravían un poco, ¿no? Lo prelingüístico, lo infralingüístico, que a veces nos extravían, decía, y bueno, quizás pensando en tiempos más lineales, ¿no? Y no en una lógica, si se quiere, más topológica o retroactiva, ¿no? Que es un poco lo interesante de las formulaciones y los desarrollos de Lacan respecto del gesto. Entonces les decía que una productividad que es anterior a un producto, y por lo tanto también a sus representaciones, al significante y a la palabra oral, ¿no? O verbal propiamente dicha, fonemática podríamos decir. Entonces, bueno, traje como algunas pequeñas pinceladas de algunos filósofos occidentales. Ya desde la antigüedad Sócrates se interesó particularmente por, digamos, y no es casual en esto que les decía, las marcas que estos filósofos han dejado en la lectoescritura de Lacan, digo, no es casual porque justamente son filósofos todos, o autores que él ha retomado de algún otro modo, pero que en relación al gesto uno ve las íntimas marcas que ha dejado en el trabajo y en el modo de formular, ¿se entiende? La noción de gesto en Lacan. Entonces, así, bueno, les quería compartir esta cuestión de que desde la antigüedad Sócrates se interesó particularmente por el lenguaje y los gestos. Entiende a los gestos como un principio de acción que precede y excede el saber conceptual y comunicativo de las palabras escritas, y en este sentido no podemos evitar que lo que hacemos diga y signifique algo, pero no toda acción implica a las palabras orales o escritas, ¿sí? Y aquí la potencia del gesto. Sócrates considera que el habla es lo inaprensible de un lenguaje vivo en los gestos humanos. Un lenguaje que, aunque mudo y silencioso, no por eso es menos lenguaje, ¿sí? El mismo Sócrates, digamos, renunció a escribir y prefirió la enseñanza de lo que apremia ser pensado a viva voz, ¿no? O con la voz encarnada del lenguaje de los gestos. Entonces, bueno, me parecía interesante la importancia que daba a los gestos, digamos, la importancia tal que le daba a los gestos, que decidió que su transmisión de algún modo sería oral y no escrita. Digo, a esta cuestión de en cuerpo, ¿no? Entonces el cuidado del lenguaje y lo que se dice a viva voz es un modo de cuidar el alma, en este sentido, y la vida, un modo de ser fiel a la verdad del decir y su acontecer vital en los gestos, ¿no? Podríamos decir. Unos años más adelante, Cicerón retoma estos desarrollos en el medio. Bueno, Aristóteles también se ocupa del gesto, podemos rastrear, yo estoy tomando así como extractos y cosas muy, muy compactadas y generales, como para dejar algunas pinceladas y que las pongamos a conversación. Unos años más adelante, entonces les decía, Cicerón, considerado uno de los más grandes retóricos, humanista y estilista de la prosa filosófica en latín de la República Romana, sitúa como instrumentos de la oratoria pública
o el discurso retórico, una actividad comunicativa próxima a la representación teatral, ¿no? La voz, actio, y el cuerpo, que implica la potencia del gesto, ¿no? Y Cicerón, digamos, en este punto, es un punto de quiebre, porque de algún modo, digamos, ya no toma, si se quiere, como la escuela, la tradición o la escuela clásica, filosófica, que tomaba todavía, si bien desarrollaban cuestiones en torno al gesto, todavía tenía como mucha pregnancia o prevalencia digamos, el lenguaje oral, ¿no? Por ejemplo, fonemático, por sobre el gesto. En este punto, Cicerón, bueno, ahí los toma los dos, es como que es necesario, necesitamos de los dos componentes, elementos, para la potencia del lenguaje, ¿no? Ya entrados en la Edad Media, San Agustín, bueno, profesor de retórica, escritor, teólogo y filósofo, considerado uno de los máximos pensadores del cristianismo del primer milenio y discípulo de Cicerón, se ocupó de la dialéctica del gesto, lo cual Lacan retoma en el Seminario 1 y en el 11 también, y en otras oportunidades, pero ahí bien explícitamente, en relación al gesto. Dentro de sus vastas contribuciones al estudio del lenguaje oral y escrito, y los signos gestuales como digamos, con influencia platónica, aristotélica y de los estoicos, bueno, como les comentaba de Cicerón. A su vez, digamos, las investigaciones de San Agustín incidieron fuertemente en los desarrollos sobre el tema del gesto que realizó Heidegger, Husserl, Peirce, Derrida, ¿no? Eco, Todorov, Kristeva, incluso el mismo Lacan. En De Magistro redactó, antes de convertirse en sacerdote, un diálogo con su hijo, adolescente, donde articula gran parte de sus desarrollos sobre el tema del lenguaje, el signo y el gesto, a partir del método dialógico como medio de enseñanza y de búsqueda. En ese punto San Agustín, bueno, sabe que no podemos prescindir del lenguaje ni de los signos, pero también está advertido que estos no nos muestran la verdad. Se trata de instrumentos y medios limitados de una actividad ontológica más profunda, como es el caso del amor o el conocimiento. Entonces, en tanto el signo indica algo independiente y más allá del diálogo, resulta imposible comunicarse verdaderamente, ¿no? Hay algunas resonancias con las cuestiones que va a retomar y va a trabajar en profundidad con las herramientas, bueno, de la lingüística, de la lógica y la topología de Lacan. Pensaba en este punto, bueno, como, ¿no? Algunas cuestiones, Lacan decía que San Agustín ya en su época era todo un lingüista moderno, con sus desarrollos. En el Seminario 1, cuando está trabajando el gesto, dice eso. Bien. Así entonces, a partir de la Edad Media, el gesto se presenta en las mencionadas disciplinas como movido por algo profundo, invisible, desconocido, que si bien interrumpe el movimiento que va desde su intención hasta su expresión, ¿sí? Pensando en esta trilogía cuerpo, afecto y lenguaje, a la vez es aquello que lo indica, ¿no? Bien con la lógica indicial, operando así como intermediario entre el mundo interior y exterior del ser humano. Pero es recién, a partir del siglo XIX, XX, que se va a poder situar un renacimiento del interés por el estudio antinormativo de los gestos, podríamos decir, como parte integral del lenguaje humano e irreductible al verbal, ¿no? O fonemático.
por fuera del terreno de la racionalidad, la comunicación, las representaciones, esto que les decía al principio, lo visto, lo oído, ¿no? Con su primacía, del sentido y del significado. Resituándolo, de algún modo resituándose, o no, resituándolo por algunos autores en el campo de la retórica y la poética, en sus diferentes, digamos, en las diferentes disciplinas de las ciencias sociales y humanas, ¿no? Así es que de la mano de Nietzsche, entre algunos otros, no sé, este es el recorrido que yo encontré, con el que me encontré y que hice, pero seguramente habrán otros. Nada, es un tema, como decía Nélida, que no está tan explorado. Entonces, de la mano de Nietzsche, Sobre la música y la palabra, un texto de 1870 y pico, 71, principios de los 70, propone que hay dos modos de habitar el mundo de las representaciones, ¿no? El tono y el gesto. El primero es el fondo común y universal a todos los hombres que expresa las sensaciones de placer, displacer, y que acompaña a las demás representaciones indicadas por lo que él, lo cito, llama la simbólica del gesto. Estas segundas, ¿no?, son manifestaciones de algo primordial que no podemos penetrar, pero sí simbolizar en el tono de la palabra y que ha dado lugar a multiplicidad de lenguas. Interesante lo que plantea respecto del gesto Nietzsche. El tono y el gesto entonces pueden representar sentimientos, pero no lo hacen por medios directos con representaciones como la palabra oral o fonemática y escrita, e imágenes. Estos operan en ese terreno intermedio de los afectos que se encuentran entre la expresión natural y espontánea de los mismos y su representación. Por lo tanto, no tienen por objetivo expresar ni comunicar nada a un oyente, y por eso decimos, ¿no?, o al menos a mí me gusta decir, a partir de, obviamente, a Precup, con la lectura de Lacan, de Winnicott, de Piero Lañeri, de Lacan encima, que no llaman y esto con una cuestión como más clínica, que no llaman a la interpretación en este punto, ¿no? No se trata ahí de la interpretación como tal, en términos de representación palabra, ¿no?, sino de operaciones de lectoescritura, que son en cuerpo. Entonces, eso respecto a Nietzsche. Heidegger retoma el pensamiento socrático sobre la modalidad gestual del lenguaje humano, y para referirse al gesto usa un término en alemán, ¿no? Hay dos modos, por lo que entiendo, hay dos modos, bueno, no hablo el alemán, hay dos modos de referirse al gesto, y él toma, digamos, no geste, que es uno de los modos, sino, no sé cómo se pronuncia, no quiero pasar vergüenza, después si quieren se los escribo en el chat, que es Gebarden, la A con diéresis. Gebarden, no sé dónde va el acento ahí. Pero bueno, al tomar este primer término y no el de geste, implica la gestualidad o el gesto expresivo como todo comportamiento que despliega el lenguaje, ¿sí? Por lo tanto, para Heidegger, en el gesto se trataría de un acto de expresión que en tanto modo particular de habitar, ¿no?, ser y estar el mundo, implica que una significación permanece abierta, una dimensión que va a ser crucial, ¿no?, en los desarrollos de Lacan sobre el gesto. Fundamentalmente, bueno, en algunos seminarios de la enseñanza intermedia. Y en este sentido el gesto es ya un comienzo del lenguaje, y su expresión no depende de una significación ulterior.
¿sí? Si bien queda a la espera de una lectura del otro, ¿no? ¿Se entiende? No depende de esta significación ulterior. Bien. El gesto, entonces, en su acontecer performativo, dice, indica, expresa, esboza. Esto me pareció interesantísimo porque esta referencia quizás que uno encuentra como más de esbozo en filósofos como Heidegger, ¿no? O también en Merleau-Ponty, que ahora vamos, que es otra de las marcas de lectura, es una que Lacan retoma en el seminario 14 cuando, al menos que yo haya rastreado, la única vez que él se refiere digamos, al gesto de amor. Ahora vamos también ahí. Él dice que es esbozo de primeras marcas, ¿no? Digo, esta noción del esbozo, ¿no? Me parecía interesante como poder conversar hoy. El gesto como esos esbozos, esas operatorias del gesto que son condición necesaria, aunque no suficiente, ¿no? De posibilidad de que se funde el campo del significante, ¿no? Del signo, del significante, del objeto. Entonces, les decía, el gesto, ya desde Heidegger podemos leer que tiene su propia materialidad, que es otra cuestión que plantea Lacan. El gesto en su acontecer, les decía, performativo, indica, expresa, esboza aquello que es irreductible a una comunicación oral o escrita. Es en cuerpo, presente, vivo. Sitúa que la singularidad del pensar socrático entonces se hace patente en su gestualidad, ¿no? En el hecho de que es performativo y situado. Y en su fidelidad al devenir sensible del habla. Entonces, así, Heidegger, a partir de los diálogos socráticos, recupera la importancia de lo gestual como un modo de habitar y encarnar lo vivo de un lenguaje. ¿Se acuerdan que lo habíamos esbozado también mínimamente con algo del modo en que Sócrates entendía los gestos? Esta centralidad entonces y virtudes lingüísticas, éticas y políticas de hacer y leer gestos va a ser retomada por Lacan en su decidida transmisión a viva voz también, ¿no? En seminarios, que fue sobre todo, ¿no? Presencial en seminarios, a lo largo de los seminarios entonces hasta el final de su enseñanza. Bien, una última cuestión para meternos ya con Lacan un poquito más. A mediados del siglo XX, entonces, Merleau-Ponty, influenciado por la fenomenología de Husserl y de Heidegger, y allegado a Lacan, propone como tema central de su fenomenología de la percepción la encarnación del sentido en el gesto, el sentido gestual y la palabra, sentido lingüístico, como inseparables y constitutivos de lo que va a llamar el sujeto encarnado. El gesto y la palabra comparten el poder de poner en forma, de formalizar, de modular las percepciones, los sentidos, las situaciones, los cuerpos. Ambos posibilitan ese acontecimiento de lo nuevo que opera encarnando el sentido y los afectos de un modo peculiar en un trozo de materia. Ese salto del movimiento corporal al gesto y del acto fonador a la palabra, sujeto encarnado, que implica el sujeto hablante. Pasaje del viviente a lo humano, del lenguaje a una lengua entre otras, como decíamos al principio. Ya habiendo
¿no? Dado unos rodeos por Lacan. O sea, con el diario del lunes. Entonces, les decía que gesto y palabra, desde este autor, están íntimamente vinculados, en tanto la palabra se entiende en la continuidad y discontinuidad de una gestualidad corporal, capaz de llevar a su máxima expresividad y modulación una lengua entre otras, ¿sí? Esos detalles, esas sutilezas. El gesto y la palabra son los medios por los cuales el sujeto se trasciende al pasar a otra cosa, a lo otro, al otro, a lo otro del otro. También con el diario del lunes. El gesto no se expresa, entonces, no expresa una emoción o sentimiento oculto tras sí o detrás de la palabra, sino que este consuma y realiza los afectos, ¿sí? En cuerpo. El amor, el odio, la alegría, afectos de los cuales se va a ocupar detenidamente Lacan, ¿no? En esta articulación de cuerpo, afecto y lenguaje, que abrocha el gesto. El gesto, entonces, como operador constitutivo y constituyente del sujeto, y también, ¿no? En esta línea podemos leerlo como constitutivo y constituyente del dispositivo analítico, ¿no? Digo, en estas dos caras, que me parece que es entre las que siempre como va Lacan cuando lo trabaja. Entonces el gesto contiene en este sentido ese ritmo, a eso no me refería con texturas y coloraturas, ritmo y color de la acción, que hace al estilo de cada sujeto en el mundo, al modo de habitar el mundo. Entonces, por último, para situar una cosita más ahí de Merleau-Ponty, es interesante cuando él lee el estatuto gestual de la poesía, ¿no? Y leerlo, digo, con la primera tópica también freudiana y sus retornos lacanianos, es interesante. En tanto operatoria de lo que Lacan va a situar en el seminario 7, bueno, 8 y 9, que va a ir trabajando en ese retorno, ¿no? Freudiano, como esos tanteos expresivos, ¿no? Esos tanteos, Lacan se refiere a tanteos, a ensayos, aproximaciones, ¿no? Acá, bueno, Ponty se refiere más que nada en el seno del sujeto encarnado. Bueno, Lacan ahí está hablando, bueno, en términos del sujeto del inconsciente, entiendo, ¿no? El ser hablante. Que convoque, disponga y organice esas mínimas partículas del lenguaje humano en torno a un deseo, ¿no? Y a aquellos afectos primordiales, como les decía, amor, odio, alegría, que son los afectos que Lacan trabaja, ¿no? Afectos constitutivos que Lacan trabaja en relación al gesto, y lo que éste instaura, lo que estos instauran, y que hacen cuerpo hablante, siendo, bueno, su valor conceptual o significado siempre una lectura retroactiva, ¿no? Esto lo trabaja Lacan, digamos, se refiere a este autor bastante en profundidad, digamos, en el seminario 11. Y por último quería situar, como para cerrar esta parte más introductoria, de algunas referencias importantes a quien se interese en el tema,
Ahí Leila solicita, ahí está. Ahí me escuchan. Bien, no sé qué toque. Les decía entonces, por último, para cerrar esta parte y ya dejar como algunas referencias de Lacan para que conversemos también, sitúo algunas puntualizaciones de Agamben, como mucho más contemporáneo, ¿no? Sobre el autor como gesto, donde aborda el gesto como un modo de jugarse una vida, ¿no? De jugarse la vida, como una apuesta y lugar donde en el lazo del sujeto y el otro se ponen en juego. La vida se juega en los gestos, podríamos decir con Agamben, ¿no? Se trataría de una ética del acto, ¿no? Pensando ahí ese movimiento de la acción al acto que hablábamos, y la apuesta al gesto, que va escribiendo algo con estatuto más poético, como recién veíamos Merleau-Ponty, no de los dichos, sino del acto de decir en cuerpo, ¿no? Que toca el otro en un punto sensible que resuena. Lo cito a Agamben, en el texto que mencioné, página 94, dice: una subjetividad se produce donde el viviente, encontrando el lenguaje y poniéndose en juego en él sin reservas, exhibe en un gesto su irreductibilidad a él. Todo el resto es psicología, y en ninguna parte en la psicología encontramos algo así como un sujeto ético, una forma de vida, ¿no? Me parece interesante para pensar esto que tratamos de transmitir con Nélida en el título, lo que del gesto, ¿no? Interpela a la clínica actual. ¿Qué texto de Agamben es, Leila? ¿Qué texto es de Agamben? ¿Cuál es? El autor como gesto. Yo tengo la versión 2005. Ah, bien, bien. La Gracias. página 94. Bien, después igual les paso si quieren una hojita con la bibliografía, los que participaron, o para que vos la puedas difundir, Sí. Nélida, le interesa seguir indagando el tema. Entonces, bueno, todo este recorrido un poco me resultaba interesante, ¿no? Para poder arribar al punto en cuestión de la clínica psicoanalítica, porque la verdad es que la noción de gesto, dentro del campo de la psicología, y más precisamente, ¿no? Retomando esta referencia de Agamben, dentro de la psicología en general y específicamente del campo psicoanalítico en lo particular, me encontré, para mi sorpresa, con que no había como demasiada literatura sobre el tema, más que estos tres autores que les comenté, entre algunos otros, por lo cual uno podría decir que no sé, se podría preguntar si es un operador clínico, ¿no? Que está lo suficientemente investigado, ¿no? Con esta potencia de la que hablábamos, en la instauración del sujeto de lo inconsciente, ¿no? Y la humanización, podríamos decir, y su humanización, si está lo suficientemente investigado, ¿no? Y también si tiene la mejor prensa, porque también la realidad es que a veces esto que no entra dentro de la palabra oral o escrita, ¿no? Quizás gran parte de los que estamos presentes hoy, no sé, lo podemos conversar, vamos a coincidir en que hay signos del lenguaje que han tenido mejor suerte, por decirlo de algún modo, han corrido con mejor suerte respecto al poder lingüístico hegemónico, como es el caso, decíamos, de la palabra oral y escrita, dentro del campo psicoanalítico, ¿no? Hablando, que muchas veces replica la tradición filosófica de las escuelas más clásicas. La verdad es que este tipo de signo lingüístico, que es la palabra oral o escrita, o el lenguaje, digamos, para hacerlo más amplio, oral y escrito, a muchos se les da muy bien, pero a muchos otros no, ¿no? Y además existen otros signos tan valiosos como el lenguaje verbal o fonemático, del cual no nos hemos ocupado demasiado, y en esto, ¿no? Como revisando nuestro campo. Y el del gesto es
uno de esos lenguajes que porta su propia potencia, ¿no? Y especificidades. Y es bien interesante, me parece que es una herramienta, digo, pensándolo como operador clínico, ético y político, que nos abre y nos permite repensar algunos conceptos fundamentales también, ¿no? Cuando, digamos, aquellos que trabajamos o que desarrollamos nuestra práctica del psicoanálisis en instituciones, en dispositivos complejos, o trabajamos perturbaciones graves del desarrollo, de la constitución subjetiva, ¿no? Mejor dicho. Cuestiones de violencias y abusos, digamos, me parece que para muchas problemáticas, consumos problemáticos de sustancias, me parece que pensar el dispositivo analítico con el operador del gesto es al menos un desafío interesante. Sí, claro. Entonces, les decía, dentro del campo psicoanalítico están quienes, guiados un poco así como el recorrido que les proponía recién, por una parte, por algunos autores de la filosofía occidental, están quienes guiados por entonces la consistencia de la imagen y la intuición redujeron el gesto a un movimiento involuntario, reflejo o instintivo más del orden animal, ¿no? Así entendido el gesto, queda por fuera del lenguaje de los signos humanos. Dentro del campo de la psicología experimental, o sea, siguiendo un poco como esa línea, podemos ubicar, no sé, a mí, al menos lo que se me armó, a Wundt cuando sitúa que los seres humanos comparten un número básico de gestos expresivos con los animales, ¿no? Y toda esa discusión, ese debate en relación a las diferencias sobre el hecho evolutivo de que en el hombre la habilidad de imitación adquirió las propiedades, ¿no? Es como un poco heredera, la imitación del lenguaje, digamos, el lenguaje propiamente dicho, verbal, oral, fonemático, tiene un poco, digamos, hereda, ¿no? Evolutivamente hablando, adaptativamente hablando, esa habilidad de imitación, que permanece en los gestos. Entonces a estas investigaciones le siguieron distintos desarrollos con una fuerte impronta fundamentalmente darwiniana, ¿no? Adaptativa, evolucionista, porque Darwin también se ocupó de los gestos, listó una cantidad de gestos, ¿no? Impresionantes, bueno, también Durkheim, hay ahí como, bueno, mucha lista, mucha categoría, ¿no? Sabemos que no se trata de eso, ¿no? De la raíz adaptativa y evolucionista basada en evidencia, porque de ahí se desprenden muchas investigaciones también sobre el gesto, basadas en evidencias, más que nada de homólogos en especies similares, neuronas en espejo, lateralización del cerebro, bueno, digo como para ubicar una de las posiciones respecto de la lectura del gesto, ¿se entiende? En términos muy generales y muy resumidos. Por otro lado están quienes entendieron el gesto como un movimiento que, si bien está ligado a algo humano, tiene estatuto, como hablábamos, prelingüístico o no verbal, ¿sí? Y esto presupone que el gesto tendría una menor complejidad, uno podría decir, o sería un correlato secundario o accesorio respecto de esos otros signos lingüísticos con cierto poder hegemónico, como les decía, que son considerados un lenguaje propiamente dicho o casi ideal. Por último están quienes reducen el gesto a una cuestión semiótica de puro signo o presignificante, digo, con el parámetro del significante, ¿no? Y esto implica desestimar los desarrollos teórico-clínicos que aporta la primera tópica freudiana en torno a aquello que
siendo el orden de lo no representado, ¿sí? Los restos y signos perceptivos, deja marcas que cumplen una función operativa crucial en la constitución del aparato psíquico. Y el retorno que Lacan hace a esto, que propone, poner en juego un movimiento libidinal, una pulsación que implica el hacerse entre uno y otro cuerpo hablante, ¿sí? Y en este sentido, el gesto es parte primordial del orden simbólico. Leído así, el gesto es parte primordial del orden simbólico, que junto a lo imaginario y a lo real, instauran al sujeto del inconsciente en el seno, ¿sí?, de un lazo amoroso al otro. Porque vamos a ver en un ratito ya, bueno, también que cuando Lacan avanza con estas cuestiones en la articulación, digamos, de afecto, cuerpo y goce, digamos, él arriba a esta definición del gesto amor como ese gesto, ¿no?, constitutivo por excelencia, podríamos decir. Bueno, no sé si la palabra excelencia está muy buena. Veamos cuál otra podemos usar cuando avance. Entonces, en este sentido, les decía, el gesto es parte primordial del orden simbólico, no sin lo imaginario y lo real, para instaurar el sujeto del inconsciente. En el mundo significante y objetal, ¿no? También. Por lo tanto, el modo de leer el gesto desde esta perspectiva lo implica, ¿no?, en esas operatorias constitutivas y constituyentes que no son para nada pre, ni infra, ni para, no sé, eso, sino que son entre, en ese lugar, ¿no?, en ese entre habita el gesto. Son pocos entonces, como les decía, los psicoanalistas que le atribuyeron al gesto una función específica dentro del campo del lenguaje humano y que además lo han leído como un operador constitutivo del sujeto y por lo tanto del dispositivo clínico, sin caer en posiciones intuitivas o reduccionistas, como es, por ejemplo, en algunos casos, para charlar un montón, cuando es leído como una señal o un movimiento mecánico del rostro, cuerpo, ¿no?, como una mueca, una mímica, una imitación, esta cosa como de cierto vestigio más evolutivo, ¿no? O que han entendido el gesto en términos prehistóricos incluso, porque esto de lo pre no solo va para lo prelingüístico, sino que también está esa cosa de, bueno, es prehistórico, parte de la prehistoria del sujeto. ¿Qué sería la prehistoria? Digo, ¿no? Como para que Claro. Pre, post, digo porque si nos interesa pensar el gesto con esa novedad que introduce Lacan, que tiene que ver fundamentalmente con la topología, ¿no?, con el tiempo y el lugar, la especificidad del tiempo, el lugar y el movimiento del gesto, bueno, ahí se abre como todo otro campo de lectura y escritura. Para salirnos, digo, de las cuestiones dicotómicas, ¿no?, de pre, post, y lineales. Entonces, entre ellos, como les decía, encontramos, bueno, a Freud, a Winnicott, Blanier, a Lacan, pero un poco la pregunta que yo me hago y por lo cual me meto como más en profundidad y me interesa fundamentalmente investigar las particularidades de los aportes de Lacan es cuál es la novedad en relación al gesto, ¿no?, como operador clínico introduce respecto de la hipótesis de la primera tópica freudiana y el retorno de otros autores, de otros psicoanalistas, como los mencionados, realizaron del tema. Bueno, y entonces les traía como, para contarle en algunos minutitos más, ¿tenemos tiempo en él? Sí, ¿Unos dale, minutitos más sí, tenemos? sí, dale. Para ubicar algunas cuestiones de Lacan y que después conversemos. Hay alguna viñeta.
Y alguna viñeta si tenés. Y lo que pasa, el tema de la viñeta, si vamos a subir a YouTube y va a quedar como grabado, está claro. complicado, pero bueno, pronto para la cuestión clínica de viñetas, que hay un montonazo, bueno, esperemos pronto tener entre nosotros el libro sobre el gesto, y ahí va a haber un montón de material clínico que todavía está ahí en elaboración, ¿sí? Dale. Porque en la web es más complicado. Sí. La cuestión. Sí, dale. Más si va a ir por YouTube y va a ser abierto. Bueno, entonces les decía que Lacan acuña la noción de gesto de amor y formaliza sus incidencias en los tiempos constitutivos del sujeto y del dispositivo analítico como operador de lectoescritura clínica mediante la lógica, la lingüística, la topología de superficies y nudos. Se puede leer desde el comienzo de su enseñanza distintas referencias a la sutileza clínica que implican los gestos como un tipo particular de lenguaje de signos que no puede ser reducido a un movimiento corporal, una representación cosa o palabra, ¿sí? Fonemática, digamos. Asimismo, en su retorno a Freud, a Sócrates, como ubicamos al principio, San Agustín, Heidegger, Merleau-Ponty, aborda la noción del gesto, ¿no? Siempre ligada, o ligando, me gusta decir, algún afecto constitutivo, como los que le mencioné, amor, odio, alegría, cuerpo y lenguaje. En 1953 destaca que, si bien el lenguaje no es señal ni signo, tampoco se trata en él de algo inmaterial. Dice, lo cito a Lacan, es cuerpo sutil, el lenguaje es cuerpo sutil, pero es cuerpo, ¿sí? Siempre, ¿no? Sí, claro. Eso lo agrego yo, la aclaración. Digo por esto de pre, ¿no? De pre y post y, bueno. Y es en esa misma época que propone el gesto como un tipo de signo con sus propias especificidades, como les decía, sus relaciones y sus diferencias respecto de otro tipo de signos, como la palabra, la letra y el significante. Bueno, el tipo de signos con la palabra y la letra, y además el significante, ¿no? Lo diferencia del significante. Entonces, Lacan se toma el tiempo de aclarar, y esto no es ingenuo, me parece, el tiempo que le dedica en el seminario 1 a aclarar que el gesto está dentro del orden simbólico, en el campo del lenguaje y lo humano. Y así reintroduce el debate con sus contemporáneos en torno al gesto y sitúa que en el lenguaje de gestos no se trata de mero movimiento o respuesta motora, mucho menos animal, como podría ser una mímica, ¿no? Una imitación. Este no es el tipo de signo que son las palabras, ¿no? El gesto no es el tipo de signo que son las palabras, que se dirigen a ser oídas, sino más bien que se emparenta más, ¿no? Es un signo más solidario con el tipo de signo que es la letra, que se dirige a la mirada, a darse a ver. La palabra implica que ya se habita el significante, la verdad del sujeto y lo inconsciente. El gesto está más emparentado en ese punto con la letra, ¿sí? Con lo áfono, que implica los tiempos previos de la instauración del sujeto. Y para dar cuenta de esto, Lacan, les decía, retoma los diálogos de San Agustín con su hijo, adolescente, en De Magistro. Y señala que ahí está el corazón, en esos diálogos de San Agustín, está el corazón de lo que intenta explicar con su enseñanza. Lo cito a él, cito a Lacan. La diferencia entre la comunicación mediante señales y el intercambio de la palabra interhumana. Digo, a propósito de lo vincular, ¿no? Porque también nos
nos falta en el título que hoy le pusimos a la presentación, y no olvidarnos del contexto de la asociación, ¿no? Sí, claro. Y la especificidad de los temas que ocupa. Entonces, desde sus primeros seminarios, Lacan se interesa por las condiciones que posibilita el salto constitutivo del signo al significante en la topología del sujeto, y del significante al signo en el dispositivo analítico. Lacan, digamos, le ocupa bastante tiempo y escritura y seminarios esta cuestión. Y así propone pensar entonces la constitución subjetiva a partir del axioma el inconsciente, ¿no?, está estructurado como un lenguaje. Lo que me parecía importante para pensar estos desarrollos del gesto, como estos desarrollos de Lacan, a partir de San Agustín, y del gesto, que dice que fue uno de los primeros lingüistas modernos, y poder pensarlo, ¿no?, desde esta perspectiva digamos, de la cual diferenciamos el lenguaje de signo-señal propio de las teorías de la comunicación, cuya codificación implica la rigidez y la fijeza del mundo animal, ¿no? Diferenciarlo del lenguaje de signo significante, ¿no? En el marco de esta perspectiva psicoanalítica, cuyo efecto de pérdida, ¿no?, el lenguaje de signo significante, produce un efecto de pérdida del instinto, ¿no?, que es introducido por la operación de corte, y la relación de diferencia entre unos con otros, que posibilita el movimiento y la diversidad, la multiplicidad, ¿no?, de las lenguas humanas. Digo, me parece importante situar esa diferencia en relación a cómo entendemos desde esta perspectiva el lenguaje de signos. Más que nada porque Lacan lo define como un tipo de signo específico más emparentado a la letra, ¿no? En este punto me parecía importante quizás la aclaración. Por lo tanto, cuando decimos que desde esta perspectiva, cuando decimos que un signo es algo que representa alguna cosa para alguien, ese algo refiere a un sujeto dividido, ¿no?, por el lenguaje, y no al individuo indiviso, podríamos decir, de la psicología o de las ciencias. Digo, retomando esta referencia de Agamben, ¿no?, respecto de la ciencia, la psicología, y quizás lo que pueda aportar en ese punto el psicoanálisis y su lectura del gesto. Entonces, desde esta perspectiva, les decía, se trata de una topología de la subjetividad más compleja que la de interior-exterior, en la cual el objeto A es un resto irreductible de la operación constitutiva del sujeto, y las marcas significantes del goce y del deseo del otro son condiciones de posibilidad, ¿no?, el encuentro con eso son condiciones de posibilidad para que el inconsciente se estructure como un lenguaje, que hable una lengua entre otras. Y que hable una lengua entre otras, uno podría decir, bueno, ahí están los gestos, ¿no? Digo, no es sin los gestos. Y así formulado el gesto, entonces, antecede y excede toda representación, ¿no?, para no decir palabra. Porque su especificidad lenguajera, y acá retomo a Lacan en el seminario 7, hago como un collage un poco de algunas ideas. Como dice Lacan en el seminario 7, entonces, la especificidad lenguajera toca las sensibilidades profundas, así lo llama Lacan en el seminario 7 cuando trabaja el gesto, ¿no? Por eso me parece interesante, digamos, abrir, me parece que lo que interpela de la clínica, el gesto también es poder repensar algunas cuestiones respecto de la primacía, además de los restos, digamos, la importancia, la potencia de poder leer, además de los restos de lo visto y lo oído, también de lo tocado, de lo olido, ¿no? Digo, la cuestión de esos sentidos, de esas, como las llama Lacan, profundas sensibilidades, o sensibilidades profundas del viviente, que generan la posibilidad de infinitas significaciones.
digamos, esto no es solo con los restos de lo visto y lo oído, ¿se entiende? Que a veces también tiene cierto poder hegemónico, así como la palabra, ¿no? Como la palabra fonemática, o la imagen, digo. Hay otros sentidos, de los que también me parece interesante que nos ocupemos, ¿no? Con las problemáticas más complejas, sobre todo, de la constitución subjetiva y los dispositivos más complejos. Hacer entrar esa lectura, ¿no? Esa lectoescritura. Entonces les decía que así formuló el gesto, antecede y excede toda representación, porque su especificidad lenguajera toca esas sensibilidades profundas a las que se refiere Lacan en el 7, del viviente, generando la posibilidad de infinitas significaciones, como se refiere en el 8, y sentidos en el curso de esos movimientos, como les decía, volviendo al 7, de tanteo o ensayo aproximativo a lo real, dice Lacan, ¿no? Es bien interesante. Entonces, bueno, como el gesto nos permite de algún modo aproximarnos, y esa es otra de las hipótesis que planteo, bueno, en relación a este tema, ¿no? A partir de la operatoria de lectura de Lacan, como el gesto, y me parece algo de lo novedoso que él introduce, como el gesto, ¿no? Nos indica, nos muestra de algún modo en este darse a ver, esos sutiles movimientos de tanteo, de ensayo aproximativo a lo real, ¿no? Ese bordeo, o bordear, creo que dije, bueno, inventé una palabra. Inventaste una, Que dale. deja el sujeto, bueno, el gesto no puede ser, ¿no? Sí, Claro, nos deja siempre en el umbral del acto creativo. claro. Y humanizante, qué mejor que crear palabras. Bueno, entonces decía, no, inventar. Entonces, esos tanteos, esos ensayos aproximativos a lo real, como dice Lacan, o como leo en Lacan, a partir de retomar la primera tópica freudiana, que es lo que está trabajando ahí cuando trabaja el gesto, deja al sujeto en suspenso y en el umbral del acto, como les decía. Eso, seminario 11. Estoy haciendo como un mix de los seminarios para dejar algunas ideas esbozadas y que podamos tener tiempo para conversar. Lo dije así medio compacto, pero bueno, al que le interese después seguir conversando sobre el tema, o nos podemos volver a encontrar, o podemos conversar por privado, por las redes sociales, por mail, por donde quieran. Podemos ir abriendo Entonces, a la conversación, Leila. Podemos sí, ir abriendo. genial. Sí, sí. Bueno, esto como para ubicar, porque esas me parece que son las ideas como más importantes como del gesto para pensarlo en relación a Lacan. Me parece que con eso estamos bien. Y después sí, bueno, el del seminario 14 ya les comenté, que lo define como el esbozo de esas primeras marcas, ¿no? Cuando dice que el cuerpo está hecho para ser marcado, siempre se lo ha hecho, y siempre el primer comienzo de gesto de amor es esbozar más o menos ese gesto. Esto es lo último, quizás como para cerrar y para conversar. Me parece interesante que Lacan también, además de que siempre que habla de gesto, articula cuerpo, afecto y lenguaje, también acá en el seminario 14 y en el 20, sobre todo, donde se refiere al gesto y la ética, es interesante porque él siempre ubica que el gesto es del orden del hasta ahí, del más o menos, esto del tanteo, ¿no? Me parece interesante, ¿no? Estos tiempos de tanteo. Digo, pensando en las operatorias, ¿no? Constitutivas y constituyentes del sujeto, y también del dispositivo analítico. Por eso un poco es que, bueno, se me armaba así como operador clínico, ético y político, ¿no? Pensando también en las instituciones, bueno, da para charlar un montón. Claro, cuando te decía gracias, Leila, porque semejante recorrido intenso y profundo, que sintetizaste un tocazo de todo lo que tenés investigado, que es mucho, que ya saldrá el año que viene en tu libro. Esperemos. Sí.
Me parece que el tema de cuando te decía lo de la viñeta, no para exponer un caso clínico, digamos, sino que el hecho de pensarlo como operador clínico, me parece Sí, interesante pensándolo en el terreno de las intervenciones, porque sí, estaba pensando la cuestión del tanteo, que no es menos, no quiere decir que el gesto entonces es eso inferior, o eso no, infra, o eso detrás de no sé dónde, que durante muchísimo tiempo se le ha restado valor, y sí, además lo podemos decir porque, digamos, en la asociación se ha trabajado y se trabaja mucho con el tema del gesto en el sentido de no tomarlo como algo intuitivo o sí, solamente, digamos, de un nivel como de menos categoría que lo que podría ser sí, la palabra. Que eso está como muy instalado dentro de los ámbitos psicoanalíticos. Y en la sí, asociación se ha trabajado por ahí mucho en relación a los dispositivos por ahí suponete, de grupos o parejas y familias, aparte de los individuales, que hay mucho de lo que se deja ver, de lo que se da a ver. sí, Y entonces, vos te habrás cansado también de escuchar esas intervenciones donde se dice, bueno, pero no vas a interpretar un gesto, porque el gesto, no podés decir nada de eso, sería algo que pondría el analista allí de su propio haber, digamos, que no tenga nada que ver con el paciente. En ese sentido, te decía, si había sí. algo que podías situar en relación a lo que es las intervenciones con respecto al gesto, ¿no? Porque hay algo de lo que uno capta que a veces pregunta sobre eso, porque incluso hay un gesto que no coincide con lo que se está diciendo, ¿no? Puede haber Sí, una palabra de aprobación con un gesto de rechazo, ¿no? sí, totalmente, totalmente. Y que Sí, ahí se arma algo muy interesante, ¿no? Muy interesante para no dejar sí, pasar. sí. Sí, totalmente. Es bien interesante esto que traes, Nelida, porque también, digamos, como cuando, si lo pensamos como dos tipos de signos diferentes, ni más ni menos, ni mejor ni peor, el gesto, la Claro. palabra, ¿no? La letra. Mm. Entonces ahí se arma una trama compleja, interesante, digamos, para que efectivamente nos interpela en la clínica, ¿no? Que, Ujú. que- ¿Qué hacemos ¿Qué cuando, como hacemos vos con decís, eso? cuando un gesto, ¿no? Cuando un gesto me pone en cruz la palabra, cuando la palabra me pone en cruz un gesto, digo, no sé, es bien interesante. Y pensaba, no sé, como un caso que Espera que le tengo, pido, que ya está perdón, escrito. le pido a Patricio que abra los micrófonos y así si Ah, alguien quiere dale, intervenir. Quería Dale, dale. preguntar, sí, yo quería preguntarte bárbaro. algo, Ah, Leila, ¿Qué también. bueno. tal, Clara? Hola, ¿cómo te Sí, va, Clara, Leila? ¿qué tal? No, es muy interesante lo que planteas, no tenés idea cómo me enriquece toda tu exposición, te felicito, te agradezco muchísimo, Muchas gracias. porque, Gracias a porque vos. yo lo llamaba como, yo lo llamaba para mí eh, guía para el analista vincular, ¿no? Para el analista vincular, Sí, descripciones fenomenológicas, les daba otros nombres, pero es como que tengo una listita que quería charlar con vos en la clínica y en el bueno, dispositivo vincular, porque es que tomamos nosotros cuando transmitimos como analistas vinculares algo más de la clínica, porque los cursantes nos dicen, ¿y qué tiene de diferente, no? mm, Eh, mm, yo traía como, bueno, ¿qué miramos? Bueno, aspectos verbales y no verbales, gestos, sí, congruencia o disonancia entre la presentación física y el gesto y la palabra, la disposición en el espacio, miradas, todas cosas, qué sé yo, formas de comunicarse entre sí y con el analista. Vos pensás en nuestros dispositivos, que son sí, o de sí. pareja o de familia. Mm, Entonces, o distintas formas, para pescar distintas formas de funcionamiento, ¿no? Entonces yo pensaba que todo lo que vos dijiste es como el aporte teórico a
esto que es una observación clínica, un observador clínico, y cuánto enriquece nos habilita, no, más que habilita, nos legitima teóricamente tus aportes. Creo que es como un mix, que vos lo dijiste como al pasar, porque estás en la PPG y qué sé yo, y yo te diría que el dispositivo vincular nos obliga a tomar los gestos, nos lleva a un punto que es imposible obviarlos. Porque en ese dispositivo hay un despliegue de gestos que quizás en un análisis personal o individual no se da si no es un frente a frente. Sí, sí, sí. Es bien interesante lo que traes, Clara, porque, bueno, sí, es verdad que uno a veces como más artesanalmente, hoy justo hablaba con unos colegas de que cuando uno construye un caso clínico, por distintos motivos, lo que sea, no sé, supervisión, ateneo, publicación, lo que sea, de algún modo si uno se pone como detenidamente ¿no? Ahí como muy minucioso en la lectura, uno podría hacer este ejercicio, como que de algún otro modo lo que se termina recortando del caso y quedando por fuera, y la pregunta de si eso es psicoanálisis o no, si eso es clínico o no, lo que queda por fuera de esa escritura siempre, de algún modo es lo que podríamos situar como esta listita que vos traes, Clara, a lo que tiene cierto estatuto o estatuto de gesto. Sí. Si vos sabés que yo lo tenía así como, bueno, algunos tips, yo personalmente, ¿cómo lo cuento? Y sí, como algunos tips, porque la palabra tip no tiene traducción, me parece, que tendría que ser casi... Bueno, ahora podríamos decir con esta vuelta algunos gestos. Y que no queden, que no queden tan al margen, porque otra cosa con la que uno se encuentra también es la anotación al margen, ¿no? Es esa típica anotación que no entra en el texto. ¿Cómo el poder hegemónico de la palabra escrita y oral, ¿no? Nuevamente. Claro. Totalmente, pero totalmente. Vos no tenés idea cómo se me legitimó esta listita, como la llamamos, ¿no? La podemos llamar, sí, esta listita, estos tips. Así que te agradezco muchísimo a vos, Yanélida, por haberte invitado, que ella está con los afectos y la ternura, y bueno, y nos lleva un poco a pensar esto, ¿no? Sí, sí, sí. Ibas a decir algo de la clínica en un momento dado, algo en relación a que yo te había preguntado sobre el tema de la intervención, ¿no? Que es lo más difícil siempre, la pregunta del millón siempre, las intervenciones. Sí. Pensaba en un caso, Nélida, que quizás ese sí puedo compartirlo porque, bueno, porque está publicado, ¿no? Y aparte súper ficcionado. Pero alguna, como dice nuestra amiga en común, Silvana Vilches, alguna pincelada. Sí. Y bueno, y pensaba en un niño que atendí durante varios años con perturbaciones bastante graves de la constitución subjetiva. Yo lo empiezo a ver a los 6, 7 años y con una historia muy, muy complicada, de mucho desamparo, mucha violencia, bueno, vulneración de derechos, donde había estado, bueno, institucionalizado, había estado en situación de calle durante los primeros años, digamos, durante su primera infancia, los padres, bueno, uno con consumo problemático, el otro con una patología psiquiátrica muy grave, crónica, que después, bueno, la progenitora quedó internada permanentemente, entonces, bueno, nada, fue institucionalizado a los 4 o 5 años, a partir de que se incendia su casa por una cuestión más de negligencia, por todo este contexto, una casilla que se incendia, él presenció el incendio, quedó adentro, bueno, cuestiones, vistes, de esas marcas
indelebles en la constitución subjetiva, digo, porque hay, como dice Lacan en el Seminario 20, hay gestos y gestos. A mí me gusta mucho esa referencia. Entonces podríamos decir, ¿no? Hay gestos que, en esto de que es una condición constitutiva o constituyente del sujeto, ¿no? Y que es como esa condición, no previa, sino que esa condición de posibilidad, ¿no? Necesaria, aunque no suficiente, pero es lo que hace a la marca. Si tomamos también la definición del Seminario 14, esos esbozos de primeras marcas, ¿no? Que se van a después, a partir del encuentro con el otro y su lectoescritura, ¿no? Esto se inscribe o no. Entonces, hay gestos y gestos, uno podría decir, hay marcas y marcas, ¿no? Hay de las amorosas, de las tiernas, pero también hay de las crueles, ¿no? Sí, claro. Y de las más complicadas, del desamparo. Entonces, digo, están las marcas de amor que introducen el sujeto en el lenguaje, pero también están las que, ¿no?, lo coagulan en posiciones complicadas. Entonces, hay gestos y gestos. Y en este punto, pensaba en este niñito que llegó, digamos, al consultorio a tratamiento en situación, digamos, en una guarda, porque, bueno, ya no estaba institucionalizado, había logrado, bueno, hacerse una familia, y estaba, digamos, en guarda, la familia lo trae a tratamiento, porque un niño que con 6, 7 años tenía, bueno, atrofiada prácticamente la mandíbula, ¿no? Digamos, porque no fue alimentado, por todo este contexto, ¿no? De desamparo, los primeros años de vida, estas deprivaciones, ¿no? No había desarrollado la succión, con lo cual estaba la pauta de que no había sido del todo satisfecha su necesidad de alimentación, tampoco de abrigo, bueno, tenía una cuestión así como por toda esta cuestión del aparato fonador, podríamos decir más que nada, la mandíbula le quedaba como bastante abierta y se le complicaba, bueno, tanto tragar, comer, como también la baba, también la cuestión, viste, como de la mucosidad nasal, era todo un combo de cosas que implicaban estas primeras marcas del lazo al otro primordial, ¿no? Claro. Y ciertas fallas, ciertos tropiezos, ¿no? En relación al gesto de amor, constitutivo y constituyente del sujeto. Bueno, entonces empezamos a tener unas entrevistas y rápidamente este niño, ¿no? Tengo varias entrevistas con la familia, este niño históricamente quedaba como ligado, bueno, tenía encopresis también, toda una cuestión, ¿no? Donde mientras se bañaba hacía caca y quedaba casi como pegado, digamos, como bañado en sus propias heces. Una cosa muy, digo, para poder representar algunas cuestiones de cómo llega este niño. Y bueno, la cuestión de las heces, hacía ruiditos y gestos de animalito, ¿no? Como de un perrito, a veces de un mono, a veces de distintos animales. Y bueno, y tuvimos varias entrevistas con la familia de Guarda, y empiezo a tener entrevistas con él, y tengo 1 o 2 entrevistas con él, y se arma algo bien interesante que yo no podría explicar de otro modo que con gestos, que con la noción de gesto como operador constitutivo y constituyente del sujeto, como que ahí como que, ¿no? Es esa la figura clínica, digo, porque este niño llega la segunda o tercera vez muy rápidamente, muy ávido del encuentro con un otro, ¿no? En el seno un lazo amoroso, tierno, y me dice, ¿no? Y cómo eso, digamos, ese encuentro en cuerpo, en gesto, como produce, en ese entre se produce esa lectoescritura, digo, en el encuentro de ese sujeto, ese niño, con su historia, y el analista, la analista.
lo que sucede es que ese niño llega a la segunda, tercera entrevista muy contento, también era bastante inexpresivo, digo, llega como queriendo demostrar, dar a ver esas emociones que supuestamente no existían, y me dice, Leila, me dice, primero me dice, identifiqué como podía, articulando las palabras, que después fue articulando cada vez más, y sorprendentemente lo que puede un cuerpo, no lo que puede un sujeto. Y entonces me dice, yo solito, como podía, ¿no? Vi el número, identificó el número, ¿no? Del consultorio. Bueno, qué bueno, muy contento, y se detiene. Va a entrar a agarrar los juguetes corriendo, todo así, que siempre agarraba los animalitos, además, eso tiene todo un trasfondo, que después yo cuento en la construcción del caso, cómo eso le permitió el Fordá, ¿no? El juego del Fordá, y la variación. Entonces, me dice, Leila, se detiene así en el medio del consultorio, se planta y me dice, Leila, ¿hiciste torta para mí? ¿No? ¿Hiciste torta para mí? Porque, ¿qué pasa? Yo no me había detenido en eso. Digo, ¿cómo un aroma puede operar al modo del gesto, ¿no? En esas primeras marcas constitutivas. Un pibe que si estuvo dentro de un incendio, ¿vieron como el olor al incendio, cómo penetra de un modo que deja como no se borra más? El que estuvo dentro de un incendio. No se borra más. Bueno, y si hay algo que afecta es el olfato, digamos es acá, ¿no? Y me dijo así, y entonces yo como que dije, claro, como, bueno, y le digo, sí, bueno, y empezamos a jugar algunas cosas, ¿no? Empezaron a jugarse algunos temas, no solo que este pibe que era, lo voy a decir hablando mal y pronto, como una caca, había quedado identificado a ese resto, desecho, objeto, ¿no? Del goce del otro, caca, heces, digamos, era uno él con la caca, indiferenciado con los animales, porque durmió con animales, digamos, habrá estado lleno de caca hasta acá en esos primeros años, sin nadie que, si no se satisfizo, digamos, la alimentación oral, la succión, uno ahí, digamos, pensemos en las otras cuestiones, bueno, el incendio, todo esto, digo, este pibe me está diciendo si hice torta para él, ¿no? Con lo simbólico de la torta. Pero esto él lo articula y me lo dirige en transferencia, me lo pregunta, a partir de un operador que es el gesto. Lo introduce vía el gesto, ¿no? Que es en ese tratamiento y que fue fundacional, el perfume del consultorio, porque ya no era olor, era un pibe que se tiraba pedos todo el tiempo, como para darse a ver al otro, ¿no? Y que este pibe, ¿no? Con todo este tema de la caca, de los pedos, ¿no? Y de la alimentación, de los primeros años, le dirija al analista en el dispositivo transferencialmente esa pregunta por el gesto, ¿no? Que no se interpreta, se hace. No, claro. ¿Hiciste torta? ¿Hiciste torta para mí? Y resulta que yo ahí me percaté que yo tenía como un ritual, podríamos decir, un hábito, y que siempre antes que entre algún paciente, echaba perfume de vainilla, coco y no sé qué más, y canela. Claro, toda la mezcla de una torta. Y es un rasgo, ¿no? Es un rasgo que el pescó mío, claro, que lo tomó, es un gesto que él lo leyó dirigido a él. Hiciste torta, digo, ¿y quién
hace torta a una madre, una abuela, ¿no? Un otro primordial amoroso, tierno, que puede transformar de algún modo el olor en perfume, ¿no? El olor en perfume. Y eso no sé si se hace tanto con, no sé, con palabras. Esto fue con claro. gestos. Sí, claro. Y fue con eso que entra por la vía de la memoria olfativa, podríamos decir, no sé, de esas primeras marcas. Sí, pero Eso me enseñó ese chiquito. Claro, te lo enseñó, pero seguramente vino enlazado a tus intervenciones anteriores, porque algo debías hacer vos seguramente con sus olores y sus pedos y todas sus cosas, que él pudo sentir el perfume, ¿no? Sí. Es que era O el un pibe olor que a venía torta. sí, muy sancionado con el tema de los pedos, la caca, qué olor que tenés, era un modo de casi de rechazo, de hacerse rechazar por el otro, o de quedar en ese lazo. Y estuve trabajando mucho con la familia antes de verlo a él, leyendo algunas cosas y algunas intervenciones que bueno, que sí, son parte de la intervención, de esos tiempos preliminares, pero digo, es un pibe que me parece que ahí pudo pescar el gesto, ¿no? Claro. Y apropiárselo. Y empezó a hacer tortas, digamos, de cumpleaños que me regalaba, ¿no? Se empezó a cagar menos. Ya no, en el consultorio, por ejemplo, se dejó de tirar pedos. Era una cosa olorosa tremenda, ¿eh? Sí, pero, claro, seguro. Sí, vos pero nunca. Sí, claro. Hay una, creo que Galeano llama, que es hediondo, lo hediondo. Como el pasaje hasta social de lo hediondo a lo perfumado. Sí. Porque tras hablabas de es lo hediondo, hasta de su lugar en la sociedad. Sí, totalmente. Y bueno, y esas envolturas, ¿no? Necesarias que ofrece, esos velos que ofrece, los gestos de amor y ternura del otro, que lo soportan, que bueno, que lo alojan. Que lo alojan, porque lo que despertaba era solo rechazo por todos lados, expulsiones, ¿no? Sí. Y lo alojan, alojarlo también como gesto, ¿no? Sí, totalmente. Y el caso tiene muchas más aristas, yo lo hiper comprimí, Sí, pero te después agradecemos enorme. al que le interese leerlo, está en las actas académicas de la Facultad de Psicología. No, conmovedor y hermoso a la vez, porque tiene de una riqueza clínica extraordinaria y de la pasión por, por analista, ¿no? Lo he puesto ahí, puesto todo el amor ahí, ¿no? Viste que con esta cuestión de se quiere a los pacientes, viste que también lo amoroso está en cuestión, ¿no? Viste que lo amoroso muchas veces está en cuestión. Así que me parece que habla de varias cosas lo que contaste. Sí, y hoy no nos metimos con todo lo que es el gesto de amor y la ternura propiamente dicho, porque da para todo otro encuentro, pero bueno, como para también que cada uno pueda hacer como su lectura, su recorrido en relación al gesto, claro. pues está, digamos, Lacan trabaja el gesto de Caín, el gesto de odio, digamos, de rivalidad, como constitutivo. Pero bueno, nada, ahí en el lazo al prójimo, hay como un montón de cosas que se podrían conversar, sí, claro, re interesantes, y bueno, quizás, no sé, alguien quiere hacer algún comentario de la propia clínica, ahí Clara se animó con claro, por ahí todo alguien más quiere hacer un comentario antes de que cerremos, que ya estamos llegando al horario, pero por ahí alguien quiere hacer un comentario o una pregunta.
señalar algo. Que ya Patricio habilitó los micrófonos. Cielo, ¿vos querías decir algo? Quería decir algo. Gracias, Leila, porque fue de una riqueza teórica, clínica, realmente notable. Y lo que te quería decir, ¿para qué me sirvió a mí escucharte? Generalmente en la clínica veníamos hablando hace muchos años, y todavía, de lo paraverbal, de lo que está más allá de las palabras, en nuestras intervenciones y en lo que vamos captando de un paciente cuando entra por primera vez antes de que nos diga algo. Este es un ejercicio que yo siempre lo tomo como interesante. ¿Qué pienso de una persona cuando arriba a mi consultorio o se instala en la imagen, ahora todavía online, antes de emitir una palabra? ¿Qué pienso yo y qué pienso después de escucharlo? Y entonces me sirvió tu exposición para enriquecer, complejizar, ponerle palabras a todo esto que veníamos nombrando como lo paraverbal, lo preverbal, lo que está más allá de las palabras. Qué Gracias. Bueno, gracias a vos, Cielo. La verdad es que es un gesto que es una caricia, las palabras que hoy se ponen a circular en relación a la investigación del gesto. La verdad es que está buenísimo que podamos hacer ese ejercicio, ¿no? De cada uno desde la resonancia que le produce, ¿no? Poder, bueno, animarse como a escribir ¿no? A formalizar esos gestos de la propia clínica, de la propia praxis del psicoanálisis. Está buenísimo. Todo lo que es los dispositivos grupales, bueno, institucionales, en el consultorio mismo, a veces yo digo, es verdad, me refería más quizás a las cuestiones más complejas de la constitución subjetiva, digamos, a las perturbaciones o a las patologías más actuales, ¿no? Pero es verdad, como dice Cielo, que ya ahí de entrada uno puede pescar algunas cuestiones que vieron que a veces uno dice que en esa primera entrevista, cuando uno va a construir el caso, o para el motivo que fuera, vuelve a esas primeras notas, a esas primeras entrevistas, Totalmente. y ahí está todo condensado. Y si uno tiene esas notas que dice Cielo, ¿no? De esa primera impresión, bueno, interesante. Re interesante, es apasionante. Para pensar la resonancia corporal, ¿no? Hola, hermosa charla, la estuve escuchando mientras volvía. Hola, ¿cómo estás? Me quedo pensando en una sola cosa, justo a propósito de lo que están diciendo sobre lo olido y sobre el tacto, ¿no? Me parece que esta posibilidad de encontrarnos y incluso de atender a los pacientes, ¿no? Por cámara, por la pantalla, nos enlaza de otro modo, pero me preguntaba si no es justamente lo que deja por fuera, ¿no? Lo olido y lo tocado. Pensaba en este caso tuyo, Leil, y tantos otros que vamos escribiendo, sí, ¿no? Que no hubiesen sido posible sin ese encuentro de cuerpos, ¿no? Me parece que el gesto también trae esa dimensión del cuerpo, que me parece tan finamente se recorta incluso en los dispositivos que van contando Clara, Nélida, ¿no? Rocío, de la práctica con familias y parejas también, ¿no? Hay algo ahí que es irreemplazable. Muy bueno. Lo que queda, Sil, precioso tu comentario, lo que queda una vez más por fuera. Claro. No solo con la pandemia, digo, porque a veces también, y considero, al menos mi lectura es por cuestiones políticas, sociohistórico-políticas, podríamos decir, ¿no? Ha permanecido un poco
poco así Sí, como, ¿no? claro, Bajo. claro. Dejarlo por fuera sin trabajarlo, sin tomarlo, o Como de, nota al margen, darlo como un un valor valor menor, sí, inferior. Sí, 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 claro, claro. secundario, accesorio, no Sí, psicoanalítico. no psicoanalítico, uy, sí, ya lo creo. Sí, ya lo creo. Bueno, para los herejes, Elina quería decir algo. sí, ¿qué querías decir? No, ¿Querías me decir pareció bien algo, interesante. Clara? Hola, No, Elina, Ay, Elina. Lina, no, dale, dale, Lina. me pareció bien interesante, tanto con las pantallas como presencial, siempre queda fuera. Con las pantallas vemos los lugares, la posición en que se ponen, las luces, esas cosas. Pero lo que yo extraño notoriamente, todavía sigo con pantalla, son los olores. Ujú, Sobre todo claro. algunas parejas. Yo Ajá. trabajo mucho con gente joven, yo me acuerdo que en invierno traían esas camperas que hace mucho que no pasaban ni por lavarropa ni por tintorería. Yo les decía gentilmente si no querían ponerlos en el sillón que está en la sala de espera, porque era medio difícil. Los olores a mí me dicen mucho. Inclusive Claro, un sí. paciente muy abogado él, doctorado, ya no me acuerdo en cuántas cosas, tenía un olor al comienzo muy difícil, y yo tampoco sabía cómo decirle algo. Un adulto de 40 años. Cómo decirle algo, y fuimos trabajando, y de a poquito se vino, no dije nada, ¿no? Sus zapatos ya no eran una especie de zapato comprado de muy buena marca, pero no le pasó una pasta de lustrar zapatos jamás. Y curiosamente, por eso pasaron 2 años, calculo, pero me dijo mucho eso del olor que tenía y de su desarreglo, que apenas lo vi, yo decía, te parece un muñeco automático que huele mal. Pero bueno, me parece que eso del olor es importante también. Más allá de que coincido con lo que decía Rolfo, que cuando llegan o llega, uno ya se hace una impresión, que después es interesante ver cómo va evolucionando y relacionar una cosa con la otra. Pero me pareció muy importante esto del gesto y el olor, y te agradezco, porque además has investigado de todo. Sí, Menos mal que joya. tendremos el texto después para poder volver a Sí. escuchar. Y Sí, sí. buenísimo, muchas gracias por No, tu a comentario, vos. es sumamente interesante. La verdad es que es verdad esto que dice Cielo de los primeros encuentros, pero también es verdad que eso, como hablábamos hoy más temprano con el tema del diario del lunes, ¿no? Eso solo puede ser leído retroactivamente, ¿no? Claro. Em, es un dato que permanece como el gesto, a la espera de la lectura, ¿no? En suspenso, dice Lacan. Detenido. Ese es el tiempo del gesto, Pero para claro, poder pero que no constituirse hay que como dejar, acto. claro, pero no hay que dejarlo pasar en uno mismo, ¿no? A lo que me refiero Claro, es a no restarle valor a no, esa luz que se prende, no sé cómo llamarlo, sí. eso que es el detalle, ¿no? Eso que es algo que Ese se gesto, registra. Es el gesto, claro, es el gesto. Y nos cuesta agradecerte, nombrarlo. claro, claro. Y agradecerte la generosidad y que hayas traído todo esto, hayas acercado todo esto a muchos que les puede llegar a interesar para la práctica, que es lo que nos interpela siempre y lo que nos lleva a las investigaciones y a pensar y a debatir. Así que Leila, la verdad que agradecerte un montón el trabajo enorme que transmitiste tan generosamente, porque hay que ser generosa, generosa, generosa con tus pacientes y generosa con tus colegas. Así que, Muchas bueno, mil gracias, gracias. Elida. Gracias a todos Muchas gracias, Leila. La por verdad, muchas sí, esta tranquilidad teórica que por lo menos a mí me diste, no tenés idea cuánto lo valoro y cuánto legitima. Pero ¿sabés algo que decía Lacan? Cómo vuelve a mí que hay que hay que poder mostrar el trabajo frente a colegas, en la escuela lo llamaba él, en la escuela.
y pienso que esto es de una riqueza total para todos. Bueno, todos. bueno, Sí, el año y que viene Amalia Valeros nos agradece y te felicita, digo, porque está en el chat y no lo ibas a ver. muchas gracias, Amalia. Y Elina, muchas gracias por el comentario también sobre los olores. Me parece que ahí hay todo un tema también para investigar, porque, digo, está poco explorado también. Hay algunas pocas referencias en Lacan, pero bueno, y en Freud, pero bueno, me parece que ahí tenemos todo un trabajo por delante. Cuando saque el libro compartimos más clínica en un contexto más íntimo, si les parece. Y por lo pronto, si quieren, después, bueno, Nélida les puede compartir o me pueden escribir a mí, les comparto algunas publicaciones que vine haciendo los últimos años sobre el gesto y esto que les conté, más fragmentario quizás, pero bueno, en el libro va a estar todo más articulado. Articulado. Bueno, muchas Bueno, gracias. les agradezco muchas gracias por las intervenciones de todos. Gracias. A vos. Chao, chao. Chao, sí. Chao. 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 Chao, Silvana.